Pero sí, ya. Muy buenos días, ¿me escuchan? Vamos a esperar un momento a que se conecten algunos compañeros. De acuerdo, Danae Córdoba, Brandon Sevilla. ¿Sí? Sí, profe. Oh, gracias. Sí, pensás que no se escuchaba. Sí, perdón, mi micrófono no funciona muy bien. Vamos a esperar un momentito, cuando menos nos solemos conectar como 9, ¿no? Más o menos. 7. Vamos a esperar un momentito, ¿vale?
Paciencia, paciencia. Vamos a esperar un momentito, ¿vale? Iván, buenos días. Estamos esperando que alguien más se conecte. Buenos días, profesor. Sí. Eso es. Ok, bueno, pues vamos a tener que repetir un poco para que quede grabado para quienes no están. Miren, el tema de hoy pues es bases ordenadas y el vector de coordenadas, así. Donde C es, supongamos que C es la base canónica de R3. Entonces vamos a llamarle al primer elemento, pues es el transpuesto del E1, el transpuesto de E2, el transpuesto de E3. En física, que se trabaja mucho con estos vectores, la base canónica le llaman en física como el vector I, ¿verdad? El J y el K, ¿verdad? En física, ¿no? Y pues sí, es lo mismo que el transpuesto de aquí, J, el transpuesto de E2, K, el transpuesto de 3, ¿no?
Entonces, si X está en R3, tenemos un vector de esta forma, un vector columna, y vamos a representar con respecto a esta base C, con respecto a la base C, ¿no? Tenemos con respecto a esta base. ¿Ok? Entonces, X es, la podemos descomponer de esta manera. En este caso es muy sencillo hacerlo, ¿verdad? Representarlo así, ¿verdad? Como que separamos el vector columna x1, 0, 0, más 0, x2, 0, más 0, 0, x3, etcétera, ¿no? Y después ya aquí ponemos el E1 transpuesto, E2 transpuesto, E3 transpuesto, ¿no? Por lo que los en física le llaman I, J y K. De hecho, muchos libros de física están escritos en R3 y colocan I, J, K, ¿va? Nosotros podríamos decir también que este vector x1, x2, x3 lo podríamos escribir también como x1, ¿verdad? Vamos a movernos un poco a la derecha, ¿sí? Pudimos haber dicho, a ver, vamos a acomodarlo más así. Sí. Profesor, perdón, pero ¿podría regresar a lo de Claro. abajo del lado izquierdo, por favor? Claro, claro. Ahora esta, así te la Sí, podríamos ¿verdad? mover así, A ver. más hacia el centro. Sí, claro, sí, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Estamos? Ya, profesor. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, lo que mencionábamos hace un momento que pudimos haber dicho, bueno, pues yo voy a expresar el vector x1. Vamos a expresar el vector x1, x2, x3. Vamos a expresar este vector como pues un lambda 1 por E1 de t, ¿verdad? Más lambda 2 por E2 de t. Más lambda 3 por E3 de por E. Ay, ay, ay. 2 de t, aquí, transpuesto, E3 transpuesto, ¿no? Así. No se ve tan feo. Vamos a borrarle. Creo que pinta ¿verdad? Sí, se me mejor. Sí. Y entonces pudimos haber dicho, bueno, pues esto es igual a lambda 1, aquí 1, 0, 0, más lambda 2, 0, 1, 0, más lambda 3, 0, 0, 1. Y entonces dice uno, pues bueno, aquí 1, lambda, aquí podríamos lambda 1, 0, 0, más 0 lambda 2, 0, más ¿qué? 0, 0 lambda 3. Ya cuando uno suma aquí, pues tienes lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces aquí ya comparas x1, x2, x3. ¿Cuáles son conocidos? Estos son los conocidos, ¿no? Entonces esto implica que lambda 1, lambda 2 y lambda 3, pues es x1, x2, x3, ¿no?
O sea que los valores de lambda 1 pues son x1 porque eso es lo que yo conocí, ¿verdad? Cuando tenemos la base canónica. Pero vamos a suponer que tenemos cualquier otra base. ¿Ustedes me pueden dar alguna otra base de que ustedes quieran? O podemos escribir una base diferente nosotros. Pueden darme cualquier otra base. Bueno, por ejemplo, vamos a poner una base diferente, base B1. Aquí 1, 1, 0. Esta base. Esta base X1, 1, 0. Luego aquí 1, 0, 0. Esta es otra base. Son linealmente independientes. Esto ya ustedes lo saben. ¿Generan a R3? Pues sí, generan a R3. Ajá. Entonces vamos a expresar X1. Expresar X igual a X1, X2, X3. ¿Sí? En términos de la base. Vamos a usar la palabra representar. Representar X en R3 con respecto a la base, ¿no? A la base P1. ¿Cómo le hacemos para representar con respecto a esa base? Pues esta es ¿cómo vamos a representar eso con respecto a esa base? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a escribir pues X1, X2, X3 igual a lambda 1 multiplicado por el 1, 1, 1, ¿no? Más lambda 2, ¿por cuánto? Por 1, 1, 0, más lambda 3, 0, 0, 1, ¿no? Sí, ¿vale? Queremos representarlo con respecto a esa base. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Resolvemos el sistema que forman? Ah, claro. Entonces, ¿aquí qué sistema forman? Pues aquí vamos a tener una matriz, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Y aquí X1, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y aquí las X1, X2, X3. Entonces, esto significa que los datos, el dato es pues X1, X2, X3, ¿no? Profesor. ¿Sí? En la tercera columna es 1, 0, 0. Al revés. Ajá, 1, 0, 0. Gracias. 1, 0, 0. Gracias, ¿eh? Gracias. Correcto, entonces a ver ahí cómo le hacemos para resolver ese sistema. Entonces se trata de resolver el sistema, ¿verdad? El dato es esto, es este valor, esto es lo que nosotros dan. La incógnita es, en este caso, el vector X lambda 1 hasta lambda 2 hasta lambda 3, ¿no? Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? Es que no alcanza a copiar la instrucción. Sí. ¿De qué hay como 3 maneras de resolverlo, ¿no? 3 formas
de calcular. Hay tres formas de calcular lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Primera forma, ¿cuál sería? La forma 1. Escalonando la matriz. La escalonada. Segunda, Sacar la matriz inversa. matriz inversa. Tercera. Tercera manera, tercera forma. ¿Cuál sería la tercera manera? Regla de Kramer, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál prefiere? De estas tres maneras. ¿Cuál es su preferida? Profesor, ¿puede hacer un poquito hacia arriba la cámara, por favor? Sí. 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 Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ahí está más o menos centrado. Fíjate que me hacía falta centralizar. ¿De qué manera prefieren ustedes hacer esta manera? Esta es ¿La escalonada? escalonada, ¿no? ¿Verdad? La primera, profe. La primera escalonada. También podría ser usando la matriz inversa, ¿no? O podría ser usando la regla de Kramer. En el examen ustedes pueden usar la que quieran, ¿no? Pero aquí vamos a hacer, entonces, ya, vamos a ver, entonces aquí vamos a, ¿qué prefieren que hagamos aquí? ¿Escalonada? ¿Cuál de las tres eligen? ¿Cuál de las tres maneras eligen? ¿Escalonada? Escalonada, vamos a ver. Escalonada, pues quiere decir que nosotros vamos a tomar esta matriz, matriz escalonada, ¿verdad? Escalonada. Entonces vamos a colocar, vamos a hacer una matriz aumentada. 1, 1, 1. Y aquí vamos a poner X1, ¿verdad? Luego vamos a poner 1, 1, 0 y aquí X2. Luego, ¿qué cosa? 1, 0, 0, ¿verdad? 1, 0, 0 y aquí X3. Ahí está, ¿no? Porque mis datos son X1, X2 y X3. Esos son datos, ¿no? ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una identidad aquí, ¿no? En esta matriz, en esta parte. Y para ello vamos a intercambiar, vamos a usar las tres operaciones elementales. Aquí ponemos 1, 0, 0. Pero entonces aquí ponemos X3. Luego, ¿qué otra cosa nos conviene? Nos conviene dejar esto aquí en la parte superior, intercambiar la otra, por ejemplo, 1, 1, 0, X2, ¿no? Y al último ponemos 1, 1, 1, X3, ¿verdad? No, X1. Hasta ahí estamos bien. Está bien la manera en que hemos hecho un intercambio de renglones. Ajá.
Hemos hecho un intercambio de renglones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sigue? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, profesor. Rubén. Ok, entonces ahora vamos a eliminar estos elementos, ¿no? Vamos a eliminar estos elementos. ¿Cómo? Pues multiplicamos por menos el primer renglón, ese lo dejamos fijo, 1, 0, 0, ¿verdad? X3, ¿no? X3, lo dejamos fijo. Y si lo multiplicamos por menos y se lo agregamos al segundo, por menos, se lo agregamos al segundo renglón, entonces aquí nos queda un 0, aquí nos queda un 1, aquí nos queda otro 0, y aquí nos queda X2 menos X3. ¿Estamos bien? Luego, si al primer renglón lo multiplicamos por menos y se lo agregamos al tercero, aquí nos queda un 0, ajá, aquí nos queda un 1, allá nos queda un 1 otra vez, y ahí nos quedaría, ¿verdad? Porque multiplicamos por menos X1 menos X3. X1 menos X3. Después, ustedes vamos a eliminar ahora este último que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues al segundo renglón dejamos fijo el primero. Aquí X3. Y aquí 0, 1, 0. Aquí X2 menos X3. Y multiplicamos por menos y se lo agregamos al último, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar un 0. Aquí obviamente nos va a seguir quedando un 1. Y aquí por menos, ¿qué va a pasar si multiplico por menos y se lo agrego al último? Pues me va a quedar X1 menos X2. ¿Por qué? Porque el X3 se convierte en algo positivo y aquí un negativo se cancela y solamente sobrevive X1 menos X2. Ajá. Y por lo tanto, ajá, ya llegamos a la matriz escalonada. Por lo tanto, ajá, tenemos aquí, de acuerdo a esta última representación, que lambda 1, 0, 0, ¿verdad? Y aquí 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A X3, X2 menos X1, X1 menos X2, ¿verdad? ¿Sí? Y eso significa que lambda 1 es X3, que lambda 2 es X, ¿qué? X2 menos X1, y que lambda 3 es igual a X1 menos X2. Por lo tanto, el vector X1, X2, X3 es igual a lambda 1, ¿verdad? Lambda 1, que en este caso vale X1, por el 1, 1, 1. Lambda 1 vale X3, perdón.
que recuerden es lambda 1, más x2 menos x1 por 1, 1, 0, más x1 menos x2, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí sería 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiere decir que la representación de este vector, la representación de este vector con respecto a la base B1 es igual. Entonces, fíjense aquí en el primero, voy a poner x3, x2 menos x1 y x1 menos x2. Esa es la representación y estas serían las coordenadas de este vector con respecto a la base B1. Es lo que vamos a definir como coordenadas, una base ordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro o no? Por ejemplo, ¿cuántos somos los que estamos aquí? Vamos a suponer que está aquí Brandon Sevilla. Brandon Sevilla. ¿Sí me escuchan? ¿Cuál es el antepenúltimo número de su matrícula? El antepenúltimo número de su matrícula. ¿Cuál es? Cero. ¿Cómo? 0. 0. ¿Y el penúltimo? 7. 0, 7. ¿Y el último? 2. 2. ¿Sí? Si te piden representar este vector, que son los últimos números de tu matrícula, con respecto a la base B1, ajá. ¿Qué escribirías aquí? Pues dirías, a ver, x3 es 7, ¿no? x3 es el último es 2, dices, ¿verdad? ¿O qué número dijiste? 3. 2. 2. Ajá. Entonces aquí pondrías 2 y x2 menos 0, 7 menos 0. 7, x2 menos x1. 0. Y el último es x1 menos x2 menos 7, ¿verdad? ¿Sí? x2 menos x1. Ajá. Está bien así, ¿verdad? Hay algo aquí raro. Sí. Aquí debe Profe, ser yo tengo una duda. x2 menos x2 menos x3. ¿no? Sí. x2 menos x3. ¿Ah? Entonces, a ver, antes de que... Aquí está mal escrito, ¿no? Aquí debería haber sido, ¿verdad? Aquí es x3. x2 menos x3. Aquí. Y aquí x2 menos x1, ¿no? x1 menos x2 está listo. Está bien. Con respecto a esa base, entonces para Brandon Sevilla, ¿sí? x1 vale 0. Ajá. x2 vale 7 y x3 vale ¿qué? 2. Entonces primero es 2. x2 menos x3. x2 menos x3 que es 2. Y luego x1 menos x2. O sea, la representación de este vector sería aquí 5 y menos 7, ¿vale? Esas serían las coordenadas con respecto a la base B1. A ver.
A ver, ¿cuál era la duda? No, ya lo corrigió, era eso. Sí, era eso. A ver, ¿quién es usted? Iván. Iván Gabriel. ¿Sí? Iván Gabriel, ¿cuál es su matrícula? Iván Gabriel. ¿Cuál sería ¿Los su últimos matrícula? números? ¿O igual que el... Sí, con respecto a la base 1. igual los últimos tres son 6, 4, 2. Es 6, 4 y 2. Ajá. Es esa, ¿verdad? Y si nosotros lo representamos con respecto a la base B1, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? Con respecto a la base B1, pues lo que ya escribimos aquí, ¿verdad? X3 es 2. X2 menos X3, ¿verdad? X2 es 4 menos 2. ¿No? X1, 6 menos X2, que es 4, ¿no? O sea, su representación sería 2, 2 y 2. Puro 2. ¿Sí? ¿Está claro? Rubén Montalvo. Rubén Montalvo, ¿cuál? Por ejemplo, Rubén Montalvo. No me contesta, sirve su micrófono. Rubén Montalvo tiene la siguiente matrícula, ¿no? Digo, Montalvo. Sus números son 2777972. Con respecto a esta base B1, ¿qué nos daría? ¿Me pueden decir qué sería? Con respecto a esta base, sería pues aquí X3, que es 2. ¿Ah? X2 menos X3, 7 menos X2 menos X2, 7 menos 2. X1 menos X2, 9 menos 2, ¿verdad? X1 menos X2 es 9 menos 7. Menos 7. Entonces, para Montalvo sería 2, 5 y 2. Esa sería la representación de los últimos números con respecto a esa base. ¿Está claro o no? Danae Córdoba. Sí, ¿Estás? profesor. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? sí. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo que con respecto a la base canónica, con respecto a la base canónica, serían los mismos números, son 7 y 2, ¿verdad? No hay ningún cambio ahí, ¿verdad? Con respecto a la base canónica. Tendría la misma representación. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dígame. O sea, entiendo el tema y todo, solo como que aún me hace ruido porque se llama base ordenada. Base ordenada, ¿por qué? Porque estos valores, ¿sí? Depende del orden en que nosotros escribamos la base, ¿no? ¿Sí? Fíjense que Sí. si nosotros escribimos, si cambiamos el orden de los vectores que están aquí en esta matriz, bueno, en esta matriz que tenemos aquí, pues este sería el vector B1. B1 aquí sería el B2, ¿verdad? Y aquí sería el B3. Entonces, esa parte es muy importante porque si nosotros intercambiamos el orden de los elementos de este conjunto, ¿verdad? Entonces se van a intercambiar las columnas y entonces los números que aparecen aquí van a aparecer en otro orden.
¿sí? En ese sentido es una base ordenada, ¿sí? Es importante entonces el orden, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, bueno, ustedes me podrían dar otra base. B2, diferente de esta base. ¿Verdad? Vamos a suponer que tenemos otra base. Vamos a tomar los ejemplos de Montalvo y vamos a suponer que tenemos otra base. Entonces, ¿qué les parece una base beta 2 en la que tengamos aquí pues un 1, un menos 1, un 0? Vamos a poner aquí luego un 0, un 1 y un menos 1. Y luego aquí vamos a poner, ¿qué les parece si un menos 1 aquí, un 0 y un 1? Esta es otra base diferente, pero le damos ese orden, ¿sí? Entonces, representar el vector del vector x1, x2, x3 en R3 con respecto a la base de 2. A la base ordenada B2. O sea, si ustedes le cambian el orden a los vectores, ahí sí, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, para calcular estos 2, 3 vectores, le van a poner aquí su índice B3, ¿verdad? B3. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular lambda 1, de tal manera que aquí podamos escribir 1 menos 1, 0, más lambda 2, ¿por cuánto? Más lambda 2, ajá. Aquí, más lambda 2, 0, 1 menos 1, más lambda 3, lambda 3, por aquí, menos 1, 0, 1. No, pero no sería esa expresión, sería aquí. Lo definimos como esto es lambda 1, lambda 2, lambda 3, ¿no? O sea que el vector x1, x2, x3 representado con la base de 2 serían lambdas 1, lambda 2 y lambda 3, tales que se cumple que esto es igual a ¿qué? A x1, 2, x3. A ver, ¿cuánto sería ahí la representación de ese vector con respecto a esta base? A ver, háganlo. A ver qué me dicen. A ver quién termina primero. ¿Sí? Después de esto vamos a ver la matriz cambio de base. Yo creo que el miércoles. Matriz cambio de coordenadas. ¿De ustedes quién está en física? Yo. Ah, bueno, para traer un ejemplo que esté relacionado con la física, ¿no? ¿Quién es yo? Ah, Alit Villalba.
Bueno, por la voz se reconoce, ¿verdad? Y Álvaro. Vamos a traer un ejemplo adecuado a tus necesidades, ¿no? Física. A ver, ¿quieren que lo calculemos o ustedes lo hacen así rápidamente? Lo que vamos a notar es que los dígitos de Brandon Sevilla con respecto a esta nueva base, pues va a ser distintas coordenadas. Sí, vamos a tener, es como cuando las coordenadas es como poner domicilios a una casa, a una colonia, los números de las casas. Dar el domicilio, dar las coordenadas. Sí. Entonces, desde luego que aquí pues vamos a formular un sistema de ecuaciones cuyas columnas ¿sí? Entonces la solución del sistema, es a lo que le llamamos x1, x2, x3 con respecto a la base de 2, ¿no? A eso le llamamos la base. Las coordenadas de ese vector lambda 1, lambda 2. ¿Sí? Esa viene siendo nuestra respuesta. A ver, ¿quieren hacerlo así rápido? ¿Cómo está el asunto? Damos 3 minutos a ver quién dice, ya terminé. Desde luego que para que esto funcione, necesitamos que los elementos, las columnas de esa matriz, que podríamos llamarle matriz de coordenadas, ¿verdad? Matriz de coordenadas. Sí, sería como una matriz de coordenadas, porque estamos queriendo expresar x1, x2, x3 en términos de las columnas de la matriz que tenemos ahí, de esta base, ¿no? Entonces, estas tres son la base ordenada. Está formado por esas columnas. Es una base ordenada. Es una base ordenada, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues la matriz aumentada. El sistema es 1, 0 menos 1, y aquí x1. Menos 1, 1, 0. x2, 0 menos 1, 1. x3, ¿no? O sea que es una matriz de los datos que nosotros tenemos. Para eliminar el segundo renglón aquí, basta con sumar. Aquí x1 le sumamos, ¿verdad? De arriba. Aquí nos da 0, aquí nos da un 1, menos 1.
x1 más x2. Luego, aquí pues ya lo tenemos bien así colocado. x3. Para cancelar este, lo único que tenemos que hacer es 0, 1 menos 1, x1, aquí 0, 1 menos 1, 0, 1, x1 más x2. Aquí sumamos. ¿Y qué pasó ahí? El 1 es 1, 0. No. Sí, 1, 0 menos 1. ¿A dónde aquí, verdad? Sí, el primer renglón. Ajá, de la última que escribió. A ver, aquí para cancelar este, aquí nos dio 1, Sí. menos 1, ¿no? Y sumamos. Y luego aquí 0, menos 1 y 1, ¿no? Sí, el último renglón, la última matriz. El primer renglón es 1, 0 menos 1. Vale. Está cambiando nada más los números. Aquí es 1, 0 menos 1, ¿verdad? Sí, ese está bien. Aquí, al sumarlos, Cero, nos dio 0, 1 y menos 1. menos 1, sí. Ya. Sí, Y luego, la última ya, nada más la pasó y no hay problema. Ahí está. lo que se nos va a cancelar a la hora de cancelar. Sí. Pero, ajá. Porque era un 0, ¿no? Entonces esta no es una... Sí, pero la última matriz que escribió el profesor, el primer renglón está mal. Ah, ok. El primer renglón sería 1, Aquí sería 1, 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. Ahí está. Hacia nosotros ya. 0, Pero ahí es donde 1, menos 1. y luego 0. será linealmente independiente, que sí, ¿no? Que sí son, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. 0 menos 1, 1. Sí, está. Entonces acomodamos aquí. Para cancelar esto simplemente sumamos. ¿Sí? Sumamos estos dos. Nos queda este, ¿no? Aquí nos queda un 1 y aquí nos queda menos 1. ¿No? Y aquí el último. Se cancelaría todo, ¿no? Sí, el último se cancelaría. Si lo sumamos, es este. Tenemos otra base. Hay que ver primero que Y sea en este caso, linealmente. profesor, que se concluya. Bueno, no sé, necesitamos que sea una base. Necesitamos que los tres vectores sean linealmente independientes. ¿No? Entonces, para que sean linealmente independientes, vamos a colocarles aquí. Vamos a poner aquí un 2.
2. Si no, no van a ser linealmente independientes. ¿Qué pasa si ponemos ahí un 2? Aquí sería un 2, ¿verdad? Aquí sería un 2. Aquí sería un 2. Entonces, primero sumamos estos dos. O sea, el primer renglón con el segundo renglón y aquí nos da 0. Aquí nos da un 1 y aquí nos da menos 1. Y aquí tenemos un 2, ¿verdad? Sí. Entonces ya después nos quedó este escalón, ¿verdad? Luego nos quedó esta matriz. Entonces aquí sumamos 1 menos 1 y nos da un 0. Aquí nos da un 0. No, aquí está bien. Aquí estos dos, 0, 0. Y aquí, pues, no, estos ya nos dan 0 y aquí nos da un 1, ¿verdad? Ajá. Y entonces al sumar estos dos, aquí sería x1 más x2 más x3, ¿no? x1 más x2 más x3. ¿Sale? Y ahora con este, vamos hacia arriba. Fijamos el de abajo. x1 más x2 más x3. Entonces, al sumar esto con los de arriba, tendríamos un 0 aquí arriba. Ah, no, aquí, pero aquí debería ser 1. Es 1. Y es un 1. Es el 1 que tenemos aquí. Entonces, al sumar aquí sería 0, 1, 0. Y aquí 2x1 más 2x2 más x3, ¿no? Y arriba, 2x1, 1, 0, 0, 2x1 más x2 más x3. Ahí está. Sí. Entonces esto implica que, bueno, vámonos acá arriba, ¿verdad? Acá arriba tendríamos que vamos a borrar aquí. Bueno, borramos aquí, vamos a tener aquí que lambda 1, lambda 2, lambda 3, que es igual a x1, x2, x3 con respecto a la base B2, es igual a ¿qué? Pues a estos valores, ¿no? 2x1 más x2 más x3. 2x1 más 2x2 más x3, ¿verdad? Y luego aquí x1 más x2 más x3. Ajá. Esa sería mi nueva representación de este vector con respecto a la base B2. Pero fíjense que tiene que ser pues linealmente independientes porque antes de que nosotros hagamos un cambio, o sea, antes de elegir aquí alguna base, tenemos que ver que generan R3 y que son linealmente independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el caso de Brandón Sevilla, la representación del 072 con respecto a la base B2, ¿cuál sería la representación? Ya cambiaría porque sería el doble de x1 que es 0 y aquí sería 9. El 2x2 por 7, 14 más x3, 16. Y aquí la suma de x2 y x3 sería x2 más x3 sería 9. Esa sería la representación de los últimos dígitos de Brandón Sevilla. Ajá.
¿Sí? ¿Está claro? Con respecto a esa base. Para Iván Gabriel, representar esto con respecto a 6, 4, 2 con respecto a la base de 2, ¿no? ¿A cuánto equivale? Pues hay que sumar el doble de x1, sería 12, ¿no? Más 6, 18. Luego, el doble de 6, 12 más 8. 12 más 8, 20 más 2, 22. 22. Y la suma de los tres sería 12. Por el caso de Montalvo, la base 9, 7, 2 con respecto a la base B2 es igual a ¿cuánto, Montalvo? Pues hay que, el doble de son 18, más 2, 20, aquí sería 27, ¿sí? El doble de, no, 2 por 9, 18 más 14, ¿cuánto es? 18 más 14, 32 más 2, 34, aquí, ¿no? ¿Sí? Y la suma de los tres, 9 y 9, 18. Entonces, con respecto a la otra base, tiene otras coordenadas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues que la representación de 9, 7, 2 con respecto a la base de 2 es distinta a la 9, 7, 2 con respecto a la base de 1 y distinta con respecto a la base canónica, ¿verdad? Respecto a la base canónica es 9, 7, 2. Nosotros cuando definimos Rn, pues estamos implícitamente escribiendo Rn con respecto a la base canónica, ¿se dan cuenta? Si meneamos la base, en física sería equivalente como mover el marco de referencia. Ajá. Entonces, el próximo miércoles hablaremos de cómo se mueve uno de un marco de referencia a otro, ¿verdad? O sea, la matriz cambio de base. ¿Está claro, Villalba? Sí, profesor, gracias. Bueno, continuamos. ¿Está clara esta parte? Es importante. Entonces, ¿qué se nos dice ya en otros términos? Que como se nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí, ¿vale? ¿Ya puedo borrar? O necesitan un poquito de tiempo. Vamos un poquito. Sí, todavía. ¿Quieres más? Ahorita ya seguro.
¿Ya? ¿Podemos borrar? Sí, profesor. Sí. Bueno, pues entonces, para que queden fijas estas ideas que tenemos aquí, vamos a dar nombre a las cosas. Vamos a ver, ¿qué es una base ordenada? Base ordenada. Base ordenada. O sea, aquí sí nos importa el orden. ¿Sí? O sea, ve un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Real. Sobre R, ¿verdad? De dimensión finita. Finita. N, vamos a suponer que es N, ¿no? Y sea B una base para B. Sea B una base para B. Para B. ¿Ok? O de B. ¿No? Entonces escribimos, ajá, escribimos pues una B como B1 hasta Bm, ¿no? ¿De cuántas formas podemos ordenar esos números? ¿De cuántas maneras podemos ordenar? Si yo tengo n elementos, ¿de cuántas N maneras? por N, N por n, o sea, N al cuadrado. ¿no? N factorial, ¿no? Ah, Seis, sí. N factorial formas. Podemos ordenar, ¿no? Esa es una locura, ¿no? Sí. Pero pues nosotros vamos a fijar un orden, ¿no? Un orden, el que nosotros predeterminemos de una manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, una base ordenada. Ajá. Entonces, a esto no le hagan caso, ¿verdad? Bueno, si escribimos, entonces B es una base ordenada. Entonces aquí, en nuestro proceso, ya no le podemos cambiar el orden. Le damos entonces, para todo B, ¿no? Para toda B, nosotros tenemos que, para toda B, elemento de B, pues como genera, entonces tenemos que B es la suma de I igual a 1 hasta I de lambda I por BI, ¿verdad? Es una combinación lineal de los elementos de la base. O sea, cualquier vector B es una combinación de elementos de la base. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar? Ya de hecho lo dijimos aquí. Coordenadas. Ajá. Vector de coordenadas de una base fija. Vector de coordenadas de coordenadas
de una base fija. Fíjense, nosotros vamos a tener un elemento, vamos a suponer que tenemos un elemento B en un espacio vectorial B. Entonces, este vector B, tenemos una base ordenada, fíjense bien. Quiere decir que aquí le damos estos elementos de la base, hasta Dn. Le damos elementos así. Entonces, aquí en este B lo vamos a escribir como lambda 1 por B1 más lambda 2. Y vamos a suponer pues, que la dimensión de B es n. Es igual a n, ¿no? Hasta B2. Y lambda n por B sub n. Entonces, vamos a llamarle a las coordenadas de B, ¿sí? El vector de coordenadas de B. El vector de coordenadas, el vector de coordenadas de B. Elemento de B. Yo le pongo con respecto a la base. La base. ¿Sí? Es el vector. Es un vector, una eneada, pues, donde en las matrices de n por 1 con coeficientes reales que se denota así lo vamos a denotar B, el vector con respecto a la base B, lo vamos a denotar así, ¿no? Le vamos a poner aquí estos números. Yo le pondría aquí lambda 1, lambda 2 hasta la otra, aquí le pondría A1 hasta AN. Bueno, si lo escribo así, pero voy a poner aquí lambda 1 hasta lambda n. Hasta lambda n. Así le llamo a este vector de coordenadas. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, nosotros sabemos que el conjunto de matrices de 2 por 2, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿sí o no? ¿Sí? Sea B, el conjunto de matrices de 2 por 2 con coeficiente real.
Vamos, la base canónica de este conjunto está formado por matrices. Demuestre que C es una base de B. ¿Cómo demostramos esto que es una base? ¿Cómo demostramos que es una base? Primero, pues hay que probar que C es un conjunto idealmente independiente. 2, que C genera al espacio B, ¿no? ¿Cómo probamos que es un conjunto linealmente independiente? Resolviendo un sistema homogéneo. Ajá, vamos a ver. Ahora yo les voy a dar una base, otra base. Vamos a ver si esta es una base. Si yo pongo aquí 1, menos 1, 0, 0. Voy a ir rotando los dos números. Sí, tal vez no me dé esto. Se me ocurre que tal vez pudiera ser una. ¿Será una base o no será una base? Esta sería como la base canónica, ¿no? Sí. A ver, ya probaron que sí es una base. Villalba, Rubén, Montalvo. ¿Ya probaron que es una base o no? Bueno, en el primer caso, pues para ver qué es una base, lo que uno hace es lo siguiente, ¿verdad?
que uno hace es para ver qué es una base, pues uno dice, para ver, ponemos lambda 1 por el vector 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, más lambda 2, 0, 0, 1, 0, más lambda, aquí es 3. Se puede más lambda 4 por 0, 1, 0, 0. Y lo comparamos con el 0, ¿verdad? Si el 0 lo podemos escribir con puro 0 solamente, pues entonces es linealmente independiente, pero entonces aquí vemos que el primero aquí es lambda 1, acá es lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Aquí tenemos pues, que este es 0, 0. Y comparando, dos matrices son iguales entrada por entrada. Y aquí nos damos cuenta que lambda 1 es igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a lambda 4, igual a 0. Entonces son linealmente independientes, ¿verdad? Son linealmente independientes. Y bueno, lo que nosotros tenemos es que para toda matriz, para toda X1, X2, X3, X4, bueno, aquí vamos a ver X3, X4, en el conjunto de matrices de 2 por 2 con coeficientes reales, pues se puede escribir como una combinación lineal de esas matrices, ¿no? Es decir, X1, X2, X4, X2, X3. Pues aquí lo puedo escribir así, lambda 1 por la primera, más lambda 2 con la segunda, más lambda 3, 0, 0, 1, 0, más lambda 4, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ah? Tomando simplemente pues lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. O sea que si yo hago que lambda 1 valga X2, X1, lambda 2, X2 y lambda 3, X3 y lambda 4, X4. Entonces, pues la representación matricial de esta es la misma, ¿verdad? Las coordenadas de esta matriz, con respecto a la base canónica, pues es ella misma. Es ella misma. ¿Sale? Entonces, pero si yo tengo una base como esta, bueno, primero hay que ver que sea una base. Ajá. Primero hay que ver que sea una base. Hay que ver que sea linealmente independiente. Pues vamos a compararla con el 0. Vamos a ver si nos da. Queremos que lambda 1 por 1 menos 1, 0, 0, más lambda 2 por 0, 1 menos 1, 0, más lambda 3 por 0, 0 menos 1, 1, más lambda 4 por 1 menos 1, 0, 0, igual con 0. Esto implique que, queremos que esto implique que lambda 1 es igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a lambda 4, igual a 0. O sea, me gustaría que esto pase, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer esta suma, ¿no?
¿qué suma tendríamos ahí? En el primero tendríamos un lambda 1. Pero aquí no tengo nada. Aquí no tengo nada. Y aquí tengo lambda 4. Luego voy con la segunda entrada, menos lambda 1. Aquí tengo lambda 2. Después no tengo nada en esa esquina, güey. Ya. En la otra esquina que tengo aquí menos lambda 2. ¿Sí? Aquí. Y menos lambda 3. Menos lambda 3. ¿Sí? Y por último, en esta esquina tengo lambda 3 menos lambda 4. Y esto me lleva a que lambda 1 más lambda 4 es 0. Que menos lambda 1 más lambda 2 es 0. Que lambda 3 menos lambda 4 también sea 0. Y que menos lambda 2 menos lambda 3 es 0. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Entonces vamos a armar aquí una matriz que vamos a diagonalizar. Y llevaría aquí un 1, aquí 2 ceros. Y un 1 hasta por acá. Un menos 1, un 1 y 2 ceros. Un 0, 0, 1 y menos 1. De aquí, menos 1, 0 y menos 1 y 0. Entonces, vamos a reducir esa matriz. Ustedes, ¿qué esperanza tienen de que nos quede una identidad ahí? Si nos queda una identidad, ya la hicimos, ¿no? Fue una base, si no tendríamos que arreglarle aquí algunos términos para que sea una base, ¿no? O sea, un problema puede decir, encuentre una base, va. Bueno, vamos a ver. Ustedes me dicen si ya se le puede borrar acá. Vamos a ver. Entonces vamos a ver aquí. 1, 0, 0, 1. Si nosotros sumamos estos dos vectores, vamos a eliminar este menos 1. Y nos va a quedar un 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Porque vamos a sumar estos dos 0, 1, 0 y 1. ¿No? Y en el segundo renglón vamos a tener dos veces un 0. 0, 0, 1 y menos 1. ¿Vale? Ahí está. Y en el último sumamos 1 menos 1, 0. Sería 0. 0. Ajá. Nos da otro 0. Y un menos 1. Y un 0, ¿verdad? Al final. Un 0. Caray, ya casi le llevamos de gana. Entonces, aquí nos queda esto. Luego, pues vamos a dejar aquí 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí nos queda un 0, 0, 0, 1 menos 1. Y esto lo sumamos con el último. Y aquí nos queda 0, 0, 0 menos 1. Pues a este le podemos cambiar el signo. Y si le cambiamos el signo a este,
O simplemente, pues ahí, si multiplicamos este último por menos, se lo agregamos al de arriba, y nos queda 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Y aquí simplemente se lo agregamos al de arriba, 0, 0, 0, ¿qué? Aquí 1, ¿no? Uno en el 0, en el segundo. Sería la segunda entrada. 0, 1, 1, 0, 0. Finalmente, Profe, este es un ejercicio completamente diferente o tiene que ver con el que acabamos de hacer ahorita. ¿con cuál? Con el que acabamos de hacer ahorita. ¿Este es diferente o es? Bueno, este es parecido, pero la base es una, lo que queremos ver es que esto es una base de quién, de R4, ¿no? Sí. Entonces ese es el mismo ejercicio, lo que ahorita están notando. Ujú. Sí, sí, es el mismo. Terminó acá, ¿no? Aquí. ¿Sí? A ver, no se me vayan a perder, ¿eh? Queremos ver que estos 4 elementos son linealmente independientes. ¿Sí? Estos. ¿No? Entonces queremos ver que si tomo una combinación lineal y la igualo a la matriz 0, esto es por demostrar. Demostrar, ¿no? Esto es lo que queremos demostrar, ¿no? Que lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 es igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos 4 matrices, ¿no? ¿Qué dijimos? En la primera, si nos fijamos en la primera entrada, aquí tenemos lambda 1 y acá tenemos lambda 4. La lambda 4. En la segunda entrada tenemos menos lambda 1 más lambda 2 por la contribución de este término. Los demás no tienen contribución. En el elemento que tenemos está en el primer renglón y primera columna. ¿Sí? En los primeros dos no tenemos contribución, pero aquí tenemos lambda 3 menos lambda 4. Está aquí, ¿no? Y por último, en el segundo renglón y segunda columna, las primeras dos, en la primera matriz no tenemos contribución, pero en esta tenemos un menos lambda 2 y menos lambda 3. Y entonces al sumar todos estos 4 términos, llegamos a esta matriz, ¿no? Y esta matriz, pues tiene que ser igual a 0, ¿no? A la matriz 0. Tiene que ser igual a 0, ¿no? Igual a 0. Entonces, si la igualamos a 0, lambda 1 más lambda 4 es 0, menos lambda 1 más lambda 2 es 0, lambda 3 menos lambda 4 es 0, y menos lambda 2 menos lambda 3 es 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, este es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que podemos escribir como un sistema homogéneo. La parte que contiene las variables independientes como esta matriz, ¿no? Y a esta matriz es a la que estamos diagonalizando aquí. Ajá. A la que finalmente llegamos a la conclusión de que esto es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Esto qué quiere decir? Que pues lambda 1, si yo multiplico esto por lambda 1, ¿sí? Lambda 2 y lambda 3, y lambda 4, y lo igualo a 0, y 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esto me lleva a que lambda 1 igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a lambda 4, es igual a 0. Por lo tanto, esta es una matriz. Este conjunto es una base, ¿verdad? Es una base. ¿Qué es lo que sigue? Ajá.
que generan a todo, cualquier matriz de 4x4 está generado por esta. Entonces, ¿qué sigue? Ya veis que es una base, que son linealmente independientes. Lo que hace falta es ver que cualquier matriz de la forma X1, X2, X3, X4, para cualquier matriz existe en lambda 1, tal que 1 menos 1, 0, 0, más lambda 2 por 0, 1, 0 menos 1, más lambda 3, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 0, 0, 1 menos 1, más lambda 4, ¿por quién? Por 1, 0, menos 1, 0. Se puede escribir esta cosa, así se puede escribir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para terminar? Pues escribir esto como un sistema y despejar las lambdas. Ajá. Y entonces escribimos como una combinación lineal de cualquier vector se puede escribir como una combinación de lo que tenemos ahí. Ajá. Y bueno, lo que se tiene que resolver es el siguiente sistema, ¿verdad? Por lo que ya hicimos aquí, ajá, tendríamos que lambda 1 más lambda 2 más lambda 4, pues es igual a que a x1, ¿no? X1. Que lambda menos lambda 1 más lambda 2 es igual a x2. Lambda 3 menos lambda 4 es igual a x3. Menos lambda 2 menos lambda 3 es igual a x4. O sea que tendrían que resolver este sistema, ¿verdad? 1, 0, 0. Menos 1, 1. 0, 0. 0, 0, 0, 1 menos 1. Y menos 1, 0 menos 1, 0. ¿Por quién? Lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Esto tiene que ser igual a x1, x2, x3 y x4. Entonces, ¿ustedes lo terminan? ¿Qué onda? Y ahora más falta resolver lambda 1 en términos de x1, x2 y x3 y x4. Ajá. Sí, y lo que resulte, pues esas van a ser las coordenadas del sistema, ¿les parece? ¿Sí? Esas son las coordenadas de cualquier matriz con respecto a esta base que tengo aquí. Que es uno de los ejercicios que les puse en el grade school. ¿Sale? Sí. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Profesor, una pregunta. Es que, de verdad, es que el examen semanal sí está complicado y pues por lo que escuché, pues algunos como que no lo pudimos terminar, o sea, para el tiempo. Entonces, ¿nos podría dar un poco más de tiempo? Ya les di tiempo. A ver. ¿Cómo? Ya les di tiempo, miren. A ver, vamos a ver. ¿Lo vemos? Voy a compartir pantalla. Voy a dejar de grabar, ¿sí? Pero ustedes no me vayan a dejar solo.